Quedado por agua en un desierto, si no fuera por tu ese por tu amor, si no fuera por tu ese por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría... Así es, ¿qué sería de nosotros si el Señor Jesucristo no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiese tenido misericordia de nuestras vidas? Por eso cada mañana, al abrir nuestros ojos, solamente hay gratitud para nuestro Rey, Señor y Salvador, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque ha sido bueno con nosotros. Hoy compartiremos la palabra del Señor en el libro de el Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Qué bueno es Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título Sostenidos en Fe. Sostenidos en fe. ¿Sí? La palabra fe es una palabra solamente de dos pequeñas letras, pero con un gran significado. Hoy, en la mañana de hoy viernes, a las 6:46, 7 de la mañana, Dios puso a prueba la fe de su pueblo. ¿Sí? Qué bueno es tener confianza en el Señor en medio de cualquier circunstancia del día a día. Hoy quizás muchos se desesperaron, hoy quizás muchos perdieron el control, salieron a las calles, ¿cierto? Tratando de salvaguardar sus vidas, dicen algunos. Pero los que estamos sostenidos en fe, estamos quietos, porque sabemos quién es el que nos guarda y quién es en el cual nosotros hemos creído. Las tormentas es el modelo de Dios para poner a prueba nuestra fe. Las tormentas son el modelo de Dios para poner a prueba nuestra fe. ¿Sí? Es a través de las dificultades.
Es a través de los problemas. Es a través de las circunstancias del día a día donde Dios pone a prueba la fe que nosotros hemos puesto en Él. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, es necesario leerlo bajo las dos perspectivas siguientes. Primero, Marcos escribe a un grupo de hombres que necesitaban, primero, aumentar la fe, y segundo, que necesitaban conocer y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual el Evangelio de Marcos escribe, mis hermanos. El propósito del evangelista es trazarle al creyente que aumente la fe y poderle trazar al creyente y a la iglesia que Jesucristo es el Hijo de Dios. El contraste de lo que dijo Jesús fue: pasemos al otro lado. Se levantó una gran tempestad, tomó el control y ellos se preguntaron: ¿quién es este? 4 puntos importantes vamos a leer o a mirar en esta preciosa mañana. Esta mañana, 6:46 de la mañana, hermano, Dios puso a prueba la fe de los colombianos, pero especialmente de la iglesia. La iglesia, aquellos que hemos dicho y que decimos que hemos puesto nuestra fe en Él, que confiamos en Él y que consideramos que estamos seguros en Él. Le pregunto en esta mañana, ¿qué hiciste cuando sentiste el movimiento telúrico? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Sí? ¿Te desesperaste? ¿Entraste en pánico? ¿Saliste corriendo? ¿O qué hicimos en esta mañana en medio del movimiento telúrico que puso a prueba tu fe y mi fe? Es fácil decir que somos hombres de fe. Mientras que la tierra no tiemble y se estremezca la tierra y se sacudan los cimientos de la tierra, es fácil decir que tenemos fe y que hemos creído y que estamos seguros en Cristo. Pero ¿qué hicimos? ¿O qué hacemos cuando llegan esas tormentas? ¿Qué hacemos cuando llegan esos huracanes violentos contra nuestra vida que tratan de hundir nuestra barca, nuestra vida? ¿Sí? Hablándolo alegóricamente, que tratan de destruir nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando usted mira a los discípulos, vamos a ir mirando como primer punto: pasemos al otro lado. Primer punto. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Jesús les dijo aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Hay algo bien claro, y es aprender a creer en lo que Jesús dijo. Es aprender a creer lo que el Señor nos ha dicho. Y el Señor ha dicho que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor ha dicho: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Eso es lo que el Señor ha dicho. Ahora, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y es ahí, mis amados hermanos y amigos, donde el creyente, el cristiano, la iglesia, cada hombre y cada mujer necesita aprender a sostenerse en fe. Sostenernos en fe es aprender a creer, no en lo que vemos, sino en lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y si Él dijo que iban a pasar al otro lado, es porque iban a pasar
al otro lado. No era fácil. El texto nos describe que era de noche. Navegar de noche, hermano, estar en alta mar de noche, considero yo que le tengo bastante respeto a las aguas turbulentas y mucho más a los mares, ¿cierto? Para mí como hombre de Dios les tengo mucho respeto a las aguas, ¿sí? Poco me gustan, no disfruto decir que me voy para el mar, allá no soy de los que diga que voy a desafiar la naturaleza, no me gusta. Hermanos, no era fácil para ellos, era de noche. Tomaron embarcación, según los historiadores y según la palabra, ellos se encontraban en el mar en el lago de Galilea, ¿cierto? Y se dice, según geográficamente estudiando, que era una zona, era un lago rodeado de peñasco, ¿sí? Era un lago rodeado de peñasco y que alrededor de ese lago pues había peña y tenía una entrada que las aguas del mar entraban a aquel lago y las olas se levantaban a tal magnitud que cogían todas aquellas embarcaciones que se encontraban en el lago y prácticamente les daba contra la roca, las llevaba y las estrellaba contra la roca. Entonces no era fácil, hermanos y amigos, poder salir prácticamente ilesos de una condición de esas. Se dice que cuando el mar se embravecía y las olas entraban a aquel lago, la cosa se ponía bastante seria, ¿sí? Los judíos tenían la creencia a creer que cuando las olas se levantaban y venían esas olas fuertes, eran porque eran espíritus del mal que se estaban moviendo allí. Entonces, imagine a los pobres discípulos, hermano, creyendo que los demonios los estaban atacando. Imagínese usted, ellos creían que esas olas impetuosas que venían y que cuando el mar se embravecía era porque los demonios estaban atacando. Pobres discípulos, hermano. Pero había una palabra, y la palabra del Señor Jesucristo era: vamos a pasar al otro lado. Y hermanos, nuestra fe no está fundada en el hombre, sino en Dios. Su fe y mi fe no puede estar sostenida y no está sostenida en lo que dijo el hombre. Nuestra fe está sostenida en lo que dice Dios. El hombre puede decir muchas cosas. El hombre puede decir que hay una crisis monetaria. El hombre en este momento puede estar diciendo que viene una hambruna y eso es algo real, no lo vamos a negar. El mundo puede estar, hermano, en caos y puede entrar en caos, pero la iglesia del Señor, aquellos hombres y mujeres que hemos puesto nuestra fe no en el hombre, sino en el Señor Jesucristo, nos sostenemos en la fe en el Señor Jesús. Y nos sostenemos porque Él dijo que íbamos a pasar al otro lado. Él no les dijo vamos a llegar hasta la mitad. Él no les dijo vamos a llegar hasta donde logremos llegar. No, él les dijo con plena seguridad que iban a pasar al otro lado. Y yo quiero decirte que pase lo que pase, vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios. Esa es nuestra meta, porque Él nos está esperando. Y Él dijo que se había ido a preparar lugar para que nosotros estuviésemos con Él, y yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y yo creo que no importa la tempestad que se levante, no importa los huracanes, no importa la prueba, allá vamos a llegar en el nombre del Señor Jesucristo, porque nos sostenemos en lo que Él dijo. Y Él dijo que allá nos está esperando y allá nosotros le vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos decimos en esta mañana yo lo creo? Como dice nuestra hermana Doralisa Mirarroa. Lo creemos que vamos a llegar. No porque nosotros lo decimos y no porque Él dijo, ¿cierto? Porque confiamos en lo que Él dijo. Segundo punto, una gran tempestad. Por eso encontramos un contraste. Porque Jesús les dice a ellos, vamos a pasar al otro lado.
Pero en el momento de que se suben a la barca y van ya en alta mar, se levanta una gran tempestad. Me imagino los discípulos diciendo, pero nos acabas de decir que vamos a pasar al otro lado y mire lo que está sucediendo, ¿cierto? Ellos aparentemente, entre comillas, tenían fe, pero ahí fue donde la fe de ellos titubeó. Ahí fue donde la fe de ellos, hermano, se desvaneció y se derritió como azúcar, ¿cierto que sí? Porque es fácil decir que tenemos fe cuando todo funciona bien, cuando todo va bien, cuando la tierra no tiembla, usted tiene fe, pero sigue teniendo la misma fe cuando la tierra tiembla. Seguimos sostenidos en la fe en el Señor Jesucristo cuando viene un terremoto y sacude los cimientos del mundo entero o sacude un país. Nosotros seguimos creyendo y tenemos fe. Ahí es, hermano, donde se pone la fe a prueba, ¿cierto? Entonces, una gran tempestad. Imagínense, Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado. Y van rumbo al otro lado y se levanta una gran tempestad. Ese es el segundo punto, una gran tempestad. Las fuerzas, hermano, naturales colocaron a prueba la fe de los discípulos. La fuerza, hermano, la fuerza naturales colocaron a prueba la fe de los discípulos. La fuerza del mar, de las olas, ¿sí? El movimiento de la tierra. Claro, Dios la mueve, pero Dios usa cosas naturales. Dios usa, hermano, los cimientos de la tierra, utiliza el mar, utiliza el viento para poner a prueba a sus discípulos. Las cosas naturales, ¿sí? Pusieron a prueba la fe de sus discípulos, ¿cierto? Había una gran tormenta. Y mire que el escritor de Marcos nos habla propiamente la magnitud de esta tormenta. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Se levantó una gran tempestad. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita? ¿Recuerdan que les decía que cuando el mar se embravecía, las olas entraban fuerte allí al lago? Imagínese usted, hermano, por un momento esas olas gigantescas que entraban al lago y cogían la embarcación y la llevaban allá contra los muros, contra esos peñascos, sí, la estrellaban allá. Imagínese por un momento, no era fácil. Yo a veces me pongo a mirar algunos videos de pescadores, ¿sí? Y cuando vienen esas olas, hermano, tan fuertes que prácticamente pasan por encima de la embarcación y uno dice, hasta aquí los trajo el río. Y uno, uy, Padre Celestial, tienen corazón de tigre esa gente, ¿sí? Pero los discípulos, hermano, estaban puestos a prueba. Las olas, hermano, imagínense olas de 4, de 5 metros o quién sabe cuántos metros de altura estaban dando contra la barca, ¿cierto? Y como si fuera poco también los vientos recios. No dice la Biblia cuántos nudos de fuerza tenía aquellos vientos. Pero cuando usted mira los tornados que se dan de pronto allí en Estados Unidos de Norteamérica, y uno ve, hermano, cómo los desastres que estos tornados hacen, que es una fuerza impresionante que hermano, que es condensada en un viento, ¿sí? Imagínese usted, hermano, esos vientos, cuando nosotros lo hemos experimentado cuando a veces de pronto hay tempestades que soplan fuertes vientos, que uno siente que la casa se va a elevar, que uno siente que el techo se va a arrancar y que vamos a quedar completamente desprotegidos del techo. Hermano, ahí uno siente quizás un poquito de lo que los discípulos experimentaron allá en la embarcación. Vientos fuertes, cierto que sí, olas grandes. Pero el Señor Jesucristo les había dicho que iban a pasar al otro lado. Ellos necesitaban comprender
que las tormentas es el modelo de Dios para poner a prueba su fe y nuestra fe. Las tormentas. Ese problema que tú estás viviendo, eso que tú estás viviendo en este momento, esa situación que estás viviendo o que quizás estamos pasando en este momento, ese es el modelo de Dios para decir, voy a poner a prueba si realmente tienes fe. Voy a poner a prueba si realmente has creído legítimamente que yo soy el Hijo de Dios. Voy a poner a prueba que realmente crees a lo que yo he dicho en mi palabra. Porque es que hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor Jesucristo y yo tengo fe. Pero cuando llegan las tormentas, cuando llegan, hermanos, los huracanes, cuando llegan los vientos recios, la fe desmaya. Y, hermanos, la fe que Jesús es el Hijo de Dios, entonces comienza a minimizarse. Y eso es tremendo. Sí, la embarcación se veía a punto prácticamente de naufragar, de hundirse. Y peor aún, el que había dicho, vamos a pasar al otro lado, estaba durmiendo. Ay, hermanos queridos, mire lo que dice. Y él estaba en la popa, versículo 38, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, es que Jesús no depende de las circunstancias. Y lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es a no depender de las circunstancias. No dependa tanto de lo que sucede, dependamos de Dios, dependamos del Señor Jesucristo. Y es el problema que la iglesia, algunos hermanos en la iglesia podemos caer. Es que dependemos de las circunstancias y nuestro estado anímico depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No, nuestro estado anímico no puede depender de lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestro estado anímico, nuestras emociones, nuestra voluntad depende de Dios, depende de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa la tormenta, no importa los vientos huracanados, no importa las olas de gran magnitud, nosotros no dependemos de nuestras emociones, nosotros dependemos de nuestra convicción de fe en el Señor Jesucristo, de que Él dijo que vamos a pasar al otro lado y de que Él es el Hijo de Dios. Y si nosotros hemos creído eso, mis hermanos, entonces no vamos a depender de las circunstancias. Y ese es el problema que a veces, hermano, embarga a muchos hombres y mujeres. Dependen de las circunstancias. Cuando no tienen plata se desesperan, se ponen como locos, ¿cierto que sí? Y entonces dice el pastor de la iglesia, Salmo 23:7, y es tanto el desespero que dicen, oye, 23:7, 2:37 para jugarlo esta noche con Risaralda. Yo creo que esto es una visión profética que el Señor me está dando a través del pastor. Salmo 23:7. Uy, tremendo, lo voy a hacer esta noche, de pronto me lo gano y salgo de esta crisis. Porque dependemos de lo que se mueve, dependemos de las circunstancias y nuestra fe, hermano, debe estar sostenida y no nos sostenemos en lo que sucede, nos sostenemos en lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo que íbamos a pasar al otro lado. Pero esa prueba que estás viviendo es el modelo para el Señor afirmarnos en la fe. Tercer punto y seguimos. Tomó el control. Me llama mucho la atención esto. Ellos estaban desesperados. Yo me imagino, voy a hacer una eisegesis en esta mañana. Me voy a imaginarme yo que muchos de los discípulos posiblemente hasta se tiraron de la embarcación. La Biblia no lo dice. Por eso estoy diciendo que es una eisegesis. No estoy haciendo exégesis, sino que estoy diciendo lo que yo pienso, eisegesis, ¿cierto? Pero el texto dice, ahí dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, hermano, qué lindo es saber que aquel que dijo que vamos a pasar al otro lado, no solamente dijo que íbamos a pasar al otro lado, sino que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de todo.
Él tiene el control de la tierra, Él tiene el control del viento, Él tiene el control de los mares, Él tiene el control de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra. Hermano, el Señor Dios Todopoderoso tiene el control de todo. No hay nada que se salga fuera de las manos del Señor. No hay enfermedad, no hay crisis económica, no hay problema familiar, no hay circunstancia que Dios no pueda resolver. Yo quiero decirte en esta mañana, puedas decir, el Señor tiene el control. Él tiene el control. Él está, hermano, tiene todo bajo control. Los que nos descontrolamos somos nosotros. Los que nos volvemos, hermanos, desesperados a veces somos nosotros. Él no se desespera. Él simplemente dice, se levantó y estaba dormido. Y se levantó. Dice, el Dios que dijo que pasarían al otro lado, no solo tenía el poder de expresarlo, sino que tenía el control de todo. Jesús no solamente tenía el poder de expresar que iban a pasar al otro lado, Él iba a tener el control de todo. Como cuando usted le dice, nos vamos de vacaciones con todos los gastos pagos. Y a usted le dice, con todos los gastos pagos, usted no se preocupa por decir, yo tengo que llevar plata porque a usted le van a costear todo lo que van a gastar durante el transcurso de esas vacaciones. Pero a veces nosotros no tenemos la fe suficiente. Decimos, nos vamos a echar de pronto 1 milloncito, 2 milloncitos ahí al bolsillo, porque no sabemos qué pueda suceder. Porque no creemos, ¿cierto que sí? Y el Señor les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y si Él les dijo que iban a pasar al otro lado, era porque Él iba a tener el control de todo. Él tiene el control de todo. Y yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de aquel muchacho que está en la cárcel. Dios tiene el control de esos muchachos que están allá en la cárcel. Él tiene el control. Hay que descansar en el Señor. No podemos desesperarnos, hermano, hermana. No podemos caer en un estado de alta preocupación, de alta tensión. Hay que confiar. Hay que estar sostenidos en la fe de lo que Jesús dijo y sostenidos en creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, reprendió, mira lo que pasó. Reprendió el viento, ¿cierto? Y dijo al mar, calla, y enmudece. ¿Y qué pasó? Dice que cesó el viento y vino bonanza, o sea, vino tranquilidad. Hermanos, si el Señor tiene el control del viento y tiene el control de las altas mareas, también tiene el control de tu problema, de tu dificultad, de tu lucha. Él tiene el control de esa situación que tú estás viviendo, que quizás nadie la conoce, pero el Señor sí la conoce. Pero ¿qué te está permitiendo Dios? Dios te está pasando por esa tormenta, porque ese es el modelo que Él está utilizando para aumentar tu fe en Él. ¿Cómo vas a hablar de un Dios que sana si nunca has estado enfermo? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que provee si nunca has tenido necesidad alguna? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que restaura si nunca has tenido un problema? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que libera si nunca hemos necesitado liberación? Pero hablamos de un Dios que sana porque hemos estado enfermos. Hablamos de un Dios que suple, hermano, porque en algún momento hemos tenido alguna necesidad económica y hemos visto a nuestro Dios suplir. Y termino diciendo lo que dice el texto, ¿quién es este? Como último punto. Y me llama mucho la atención, versículo 41, porque les dice, ¿por qué estás así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque estaban desesperados. Y entonces el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar no lo obedecen. Mire, llevaban, hermano, 3 años andando con el maestro, caminando con él. Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los cojos andaban, los demonios, los endemoniados eran libres y ellos todavía no conocían con quién andaban. Eso es chistoso, ¿no le parece? ¿Quién es este? O sea, no lo conocía. Y yo vengo a decirle a gente hoy, en esta mañana, en el nombre del Señor, hay gente que todavía no ha conocido en el Dios en el cual han creído.
Porque cuando llega cualquier circunstancia se desespera. Cuando llega cualquier problema económico, pierden la cordura. No la gordura, esa siempre va a estar ahí, pero sí la cordura. Pierden el control de sus emociones y de su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han conocido y todavía no han conocido realmente al Señor Jesucristo. Los discípulos decían, ¿quién es este? Imagínense, hermano, llevaban 3 años andando con él, veían milagros asombrosos, veían cosas extraordinarias, veían los muertos resucitar luego de 3 días, hermano, un cuerpo completamente putrefacto, podrido, para que usted me entienda mejor, y veían cómo se levantaba de la tumba y todavía no tenían fe, todavía no sabían quién era Jesús. Y hay muchos hombres y mujeres hoy en día en el mundo entero que aunque dicen que son seguidores de Jesús y que son hombres de fe, todavía no han aprendido y no hemos aprendido a andar en fe y a sostenernos en fe. Y todavía no conocemos a aquel que dijo, pasemos al otro lado. Necesitamos realmente, hermano, conocer a Jesús.